Hola, buenas noches, querido grupo. Es realmente un placer para mí compartir con ustedes nuevamente un devocional más. Después de unos días de receso, de unas pequeñas vacaciones, y que anoche retomamos nuevamente con estos devocionales, con estos videos que tanto nos edifican, que tanto nos hacen bien como grupo. Y lo que yo les quiero compartir en esta noche son tres pequeñas historias relatadas en el libro de Éxodo, en Primera de Reyes y en el Evangelio de Mateo. Así que les invito a que cada uno pueda abrir su Biblia y seguir conmigo la lectura. Vamos a empezar con la primera, que es en Éxodo capítulo 16, una historia más que conocida por todos, que es cuando Moisés libera al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y en este capítulo el pueblo ya había sido liberado, ya había cruzado el Mar Rojo y ya estaba en su peregrinaje por el desierto para llegar a la ansiada tierra prometida. Así que vamos a leer un par de versículos del capítulo 16, que dice: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. En el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Los hijos de Israel decían: Ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos entre las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová le dijo a Moisés: Mira, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que lo pruebe si anda en mi ley o no. Y voy a leer un versículo más en el 35, mucho más adelante, que dice: Así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Esta es la primera historia que quiero compartir con ustedes. Ahora vamos a leer la segunda, que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, y trata una historia o parte de una historia del profeta Elías, que anoche Mónica en su devocional nos contaba parte de esa historia con el profeta Elías. Y lo que yo les quiero compartir, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 8, que dice: Acab dio a Jezabel la noticia de lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: Traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos. Si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces deseó la muerte y dijo: Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come.
Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hasta aquí esta historia con el profeta Elías. Y la última historia, hermanos, que quiero compartir con ustedes está en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 4, que en mi Biblia tiene como título La tentación de Jesús. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11, que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pues después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Hasta acá, hermanos, estas tres hermosas historias, tres preciosas historias de la Biblia. Y cada uno se debe preguntar en este momento qué tienen en común estas historias, que cronológicamente son muy distantes cada una, porque una ocurrió en el libro de Éxodo, otra en Primera de Reyes, mucho tiempo después, y por último esta historia de nuestro Señor Jesús en el libro de Mateos, que esto ocurre cronológicamente muchísimo tiempo después a las demás historias. Pero lo que tienen en común estas tres preciosas historias es que todas transcurren en un desierto, como leíamos recién. Y la verdad que por mucho tiempo esto a mí me llamó poderosamente la atención, como casi todas las historias de la Biblia, más allá de estas que vimos ahora, transcurren en el desierto. Si uno toma las historias de la Biblia, la gran mayoría transcurren en un desierto. Así que esto a mí me inquietó y me llevó a desarrollar el tema de esta noche sobre el desierto. Así que yo busqué en un diccionario lo que significa desierto. Y dice que del latín que significa abandonado, lugar o terreno que está despoblado, terreno arenoso o pedregoso, que se caracteriza por una vegetación muy pobre. Lugar donde abunda el peligro, la sequía y escasean las lluvias. Y después de leer este significado de lo que es desierto, y creo que la gran mayoría en su mente se imagina cómo es un desierto, ¿no? Esas dunas de arena, esa extensión enorme de tierra donde hace mucho calor, mucho sol,
donde no hay agua, donde no hay que comer, donde hay animales peligrosos. Existe un peligro constante de muerte en el desierto. Y esto a mí me llevó de reflexión, y yo pensaba que simbólicamente muchas veces nosotros atravesamos o vivimos desiertos en nuestra vida. Los problemas, las situaciones que atravesamos, las enfermedades, los problemas laborales, los problemas económicos, nos llevan a vivir en un desierto en nuestra vida. Nos llevan a sentirnos solos, a sentirnos desamparados, a sentirlos en una situación de total vulnerabilidad y de total soledad. Y yo pensaba, ¿no?, que el pueblo de Israel, cuando estaba en esa peregrinación por el desierto, todo esto que vivían en el desierto y que no llegaban nunca a la tierra prometida, como leímos que estuvieron 40 años varando por el desierto. Y esto los llevó a que cayeran en el desánimo, a que comenzaran a cometer muchísimos pecados en contra de sus propias creencias, ¿no? Como muchos de ustedes ya sabrán de lo que ocurre con el pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto. Y yo noté que yo puse que cuando pasamos por estos desiertos, como lo pasó el pueblo de Israel, dice que en nuestras vidas podemos caer en el desánimo, en la crítica, en la rebeldía y en la murmuración. Y esto mismo le pasó al pueblo de Israel, cuando no entendían lo que Dios quería hacer en sus vidas, cuando no veían un horizonte próximo, cuando no veían luz sobre todo lo que estaban viviendo, el pueblo cayó en murmuración, cayó en desánimo, cayó en crítica. Y lo leímos en el pasaje también, que lo criticaron mucho a Moisés y a Aarón por todo lo que estaban viviendo. Y es más, ellos anhelaban volver de nuevo a la esclavitud. No estaban disfrutando de su libertad, sino que todo lo contrario, anhelaban volver a la esclavitud. Y esto los llevó a cometer muchísimas cosas malas. Y hermanos, muchas veces nosotros también caemos en esto como cayó el pueblo. Cuando estamos atravesando estos desiertos en nuestras vidas, en estos problemas, en estas enfermedades, que cada uno sabe cuál es el desierto que está pasando actualmente o que ha pasado en el pasado, en esos desiertos, ¿no? Y podemos llegar a caer como el pueblo en la murmuración, en el desánimo, en la crítica, en la rebeldía, en la murmuración. Nos lleva a cometer estos pecados como cometió el pueblo de Israel, a causa de ese desierto que cada uno vive. Pero el Señor siempre tiene una respuesta, el Señor siempre acciona, el Señor siempre nos saca de esos desiertos, manda su lluvia y nos da alimento, nos da el maná como le daba a su pueblo. Y yo quisiera compartir con ustedes, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, que en parte resume un poco la historia del pueblo en el desierto y cómo el Señor los rescató. Deuteronomio capítulo 8, del 2 al 10. Comienza diciendo: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió,
te hizo pasar hambre, te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierras de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, y donde no te faltará nada, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobres. Allí comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Qué precioso versículo, ¿no? Cómo Dios le habla a su pueblo en este capítulo, cómo le hablaba al pueblo cuando había salido de Egipto, cuando le dice estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y esta misma palabra es actual para nosotros en nuestra vida, hermanos, cuando vivimos, cuando atravesamos en ese desierto, en el que el Señor nos prueba, en el que el Señor nos aflige y nos hace pasar por eso, ¿no? Pero a pesar de esto, Él nos manda que confiemos en Él, al que cumplamos en sus mandamientos, porque Él tiene una tierra prometida para nosotros como la tenía para el pueblo de Israel, que era la tierra de Canaán, pero para nosotros tiene prometido el cielo, que es nuestra tierra prometida para cada uno de nosotros. Y yo a raíz de esto, yo pensaba, reflexionaba, que antes de conocer al Señor, cada uno vivía en un desierto, donde estábamos en un peligro constante de muerte. Pero el día que cada uno aceptó al Señor, que le abrimos el corazón, Dios nos sacó de ese desierto donde teníamos peligro de muerte y nos dio vida, nos dio una promesa a cada uno, una tierra prometida que es el cielo. Ese es nuestro Canaán en la actualidad para nosotros. Y yo por eso, hermanos, reflexionando en esto, quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que me gustó mucho armar a raíz de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, relacionándolo con nosotros en nuestra vida como cristianos. Y yo puse que Egipto es el mundo lleno de pecado y de esclavitud. Era ese desierto en el que nosotros estábamos viviendo, ese desierto lleno de peligro donde corríamos la muerte. Eso simbolizaba Egipto. Y la liberación por parte de Moisés del pueblo para nosotros simboliza a Cristo dándonos libertad y dándonos salvación a cada uno de nosotros. Después puse el desierto por el que estuvieron 40 días y 40 años el pueblo. Para nosotros sería el lapso de tiempo donde el Espíritu Santo nos moldea, donde Dios nos pone a prueba, como veíamos recién, donde pone a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y lo último, la tierra prometida, el Canaán.
Y yo puse que es el lugar donde Cristo nos bendice y es el lugar que nos prometió a cada uno de nosotros cuando le aceptamos en nuestro corazón, que es el lugar donde viviremos por la eternidad en el cielo. Ese es nuestro Canaán, como dice en el versículo 8 de Deuteronomio, que dice tierra de trigo, cebada, de vides y de higueras. Eso es el cielo, hermano, para nosotros, las calles de oro. Esa es nuestra tierra prometida para cada uno de nosotros. Y yo, antes de despedirme en esta noche, quiero leerles un versículo de aliento para cada uno de ustedes que está atravesando por un desierto en su vida en este tiempo, que está atravesando por problemas, por tristezas, por enfermedades, pero el Señor siempre tiene una respuesta para ese desierto que cada uno está viviendo. Así que yo quisiera compartir en el libro de Oseas 2:14. Yo ya lo tenía marcado desde antes, para que fuera más fácil buscarlo. Y el título dice, el amor de Jehová hacia su pueblo. Y yo lo traslado, el amor de Jehová para cada uno de nosotros. Y dice, por eso voy a seducirla. Se refiere al pueblo. Va a seducirnos a cada uno de nosotros. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Así que, hermano, el Señor va a hablar a tu corazón por ese desierto que estás atravesando. Solo tenés que esperar en Él, que ya va a llegar su respuesta. Les mando un abrazo grande y los bendigo grandemente a cada uno de nosotros.